Estimados estudiantes, vamos a ver un video sobre un tema que quedó pendiente y que algunos tienen dudas. Básicamente es el plano cartesiano. Como ya lo hemos platicado, el plano cartesiano pues tiene varias formas de uso en la matemática. Por un lado tenemos el eje de la X, que es este, y por otro lado tenemos el eje de la Y. Tenemos 4 cuadrantes, el cuadrante número 1, el cuadrante número 2, el número 3 y el número 4. Y también por este lado tenemos una graficación del diagrama de Venn, que ya lo hemos visto en algunos ejemplos anteriores. En esta diapositiva vamos a seguir hablando sobre el plano cartesiano. Y por acá tenemos un concepto, el cual dice, es la unión de dos rectas perpendiculares que dividen un plano en 4 cuadrantes. Era lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Son dos rectas que dividen un plano en 4 cuadrantes. En la notación P, entre paréntesis X, Y, se usa para referirse a un punto cualquiera en donde X es la abscisa, en este caso, X es la abscisa y Y es la ordenada. Cuando hablamos nosotros de identificar un punto cualquiera en X y Y, acá tenemos varios ejemplos. Como les hablaba en una clase anterior, la intersección de ambas ordenadas, tanto la X como la Y, siempre va a ser el origen. O sea, acá tenemos 0. Y acá tenemos unos ejemplos. Primero vamos a determinar el punto A. El punto A nos dice que es A entre paréntesis menos 5, a 3. En este caso, menos 5, vamos a determinarlo como X. Y 3 vamos a determinarlo como Y. Esto va a ser en todas las coordenadas. Ubicando menos 5 en X, pues vamos a encontrarlo en este punto. Y buscando 3Y, recuérdense que acá es positivo, lo vamos a ubicar en este punto. Entonces, cuando hablamos de la notación Px, que se refiere a un punto cualquiera en donde X es la abscisa y Y la ordenada, cuando nos dan las referencias, como en este caso, determinar el punto A en donde X es menos 5 y Y 3, nosotros buscamos la intersección. Ubicamos X menos X5 con Y3, tal como refleja esta gráfica. Entonces, este punto que se intersecta son las coordenadas A menos 5 y 3, en donde menos 5 es X y 3 es Y. Luego vamos al punto B. En el punto B nos dan nuevamente las variables. Recordemos que 6 va a ser X, la primera variable, y 5 en este caso va a tener el valor de Y. Lo que tenemos que notar es de que 6 y 5 son positivos. Entonces automáticamente van a estar en el cuadrante número 1. Entonces determinamos el valor de X. En este caso el valor de X es 6. Y
lo ubicamos en este punto. Luego buscamos el valor de y, que es 5. Y el valor de y va a estar ubicado en este punto. Como tenemos que trazar las dos líneas, determinamos primero el eje de la X y trazamos una línea. ¿Sí? Nos están diciendo que determinemos en dónde se intersecta, en este caso, el punto B, donde X es 6 y Y es 5. Entonces trazamos la línea de la Y y en la intersección podemos decir que en este punto localizamos B, donde X es 6 y Y es 5. De esa manera, también podemos determinar el punto C, donde acá nos dice el punto C que X es igual a 4.5 y Y es igual a 3.5. Determinamos X, 4.5, pues acá tenemos 4, acá tenemos 5 y en un estimado acá tenemos el punto 4.5. ¿Cómo? Nos dice que es menos 3.5y. Acá están todos los negativos de y que se van para abajo. Entonces buscamos 3, pero dice es 3.5. Entonces acá tenemos el 3.5. Nuevamente trazamos 4.5, ¿sí? Y menos 3.5. La intersección de estas dos rectas determinan el punto en donde X tiene un valor de 4.5 y Y tiene un valor de menos 3.5. Acá tenemos una pequeña práctica. Vamos a determinar algunos valores de X y algunos valores de Y. Acá tenemos algunos puntos en el plano cartesiano que nosotros debemos de identificar. El primero, pues dice A es igual, entre paréntesis, 2,4. Recordemos, extraje acá el primer ejemplo para repasar que la primera variable va a ser X y la segunda va a ser Y. Entonces nosotros tenemos que graficar, en este caso, estos puntos que nos están solicitando que determinemos en el plano cartesiano. Entonces, el primero, recordemos acá, todas estas que están en la primera variable van a ser X y las demás van a ser Y. Entonces, determinemos primero X, el valor 2. Valor 2 lo ubicamos acá, en esta referencia. Luego buscamos 4, y ya sabemos que es y 4 lo tenemos acá. Entonces, trazamos las rectas y determinamos en dónde está la intersección, donde nos dice que el primer valor o el primer punto va a ser en la intersección de X2 y Y4. Trazamos X y X2 y luego Y4. En esta intersección, en este punto, podemos decir de que este punto equivale a X2 y Y4. Luego, en el segundo, en el punto B, dice determinar el valor de X negativo 2 y Y positivo 3. Vemos nosotros, acá tenemos menos X2 y luego 3 positivo de Y.
Entonces, como tenemos la variable de x negativo, entonces trazamos nuevamente la paralela x2, x menos 2 y y3. Recuérdense que en la intersección de ambas paralelas, en este punto, pues el valor de este punto es menos 2. El valor de x va a ser menos 2 y el valor de y es 3. Ahora, vamos a practicar el punto C. Vamos a determinar. Acá vamos a repasar. Tenemos el punto A. Ya encontramos el punto A. Acá tenemos el punto B. Y ahora vamos a determinar el punto C. En la variable x tenemos un valor de 5 y en y tenemos un valor de menos 4. Vamos a buscar entonces el valor de 5 en x. Pues acá lo tenemos. Luego vamos a determinar el valor menos 4 en y. Entonces, menos 4 en y, acá lo tenemos. Nuevamente trazamos una recta. ¿Sí? En este caso no muy recto. Pero nuevamente buscamos las ordenadas. En la intersección, en este punto, nosotros podemos decir que determinamos el punto C, que tiene un valor de 5 en la X y menos 4 en Y. Les dejo los otros dos ejercicios para que ustedes los puedan seguir practicando. Vamos a seguir con nuestras presentaciones. Acá tenemos un ejemplo de aplicación en donde vamos a analizar dos variables, el tiempo y el espacio. En el ejemplo, pues nos describe la constante que se lleva en relación al avance de un vehículo. Si un móvil se desplaza a velocidad constante, el espacio que recorre en un tiempo dado se calcula multiplicando la velocidad por el tiempo. Decimos que el espacio depende o es función del tiempo. Se indicamos con las variables e y t, que sustituirían a las variables que hemos visto anteriormente de x y y, en donde tiempo va a estar determinado por la letra T y el espacio por la letra E. Para una serie finita de valores en forma de tabla, pues podemos decir que esta es una constante. Podemos poner el ejemplo de que el vehículo se va a desplazar a la misma velocidad durante todo el recorrido. Entonces, para graficarlo, aquí tenemos los indicadores. El vehículo tuvo un recorrido en relación al tiempo de 15 minutos y en relación al espacio de 75 kilómetros, podríamos decir. O metros, como lo menciona este ejemplo. Pero lo que quiero que notemos acá es los puntos. El primer punto, pues todos salen de cero. En este caso, si vemos la gráfica, el primer punto estaría acá, en el origen, en 0. El segundo dice 1 y 5, entonces nos vamos a ubicar el tiempo. Acá tenemos 1 y buscamos 5 en Y. Entonces, el segundo punto quedaría acá. Luego buscamos el segundo punto, dice 2 y 10, ubicamos 2 en tiempo. Y luego 10. Si hacemos los trazos, nos quedarían de esa manera. Y estaríamos determinando cada uno de los puntos según sean las intersecciones que nos vayan dando. Acá solo graficamos los primeros 3 puntos. Básicamente graficamos
estos bloques, el origen 0 y 0, el segundo punto 1 y 5 y el tercer punto 1, 2 y 10. Si ustedes quieren, practiquen y determinen el resto de puntos para que tengamos la gráfica completa. En esta última diapositiva, pues esto les va a servir para que ustedes puedan hacer su tarea que está asignada ya en Teams. Dicen unas actividades de aplicación en la vida cotidiana del plano cartesiano. Gabriela invitó a su fiesta de cumpleaños a Rafael. La fiesta será en casa de Gabriela y ella le envió un plano esquemático del barrio donde vive para facilitar la llegada a la fiesta. Escribe el par ordenado que indica la casa de Rafael y la casa Gabriela. Este va a ser primero el primer punto que vamos a trabajar. Tenemos que escribir nosotros las coordenadas de la casa de Rafael según las instrucciones, la casa de Rafael y la casa de Gabriela. Entonces acá tenemos, en este punto tenemos el espacio para poder graficarlo. Luego dice, si el cuadriculado indica las calles y él camina siguiéndolo para ir desde su casa a la de ella, ¿cuántas cuadras tiene que caminar? En ese punto. Entonces determinamos ¿cuántas cuadras o cuántas calles tiene que caminar Rafael? Son las dos preguntas que nos están haciendo. Entonces ahora enfoquémonos en la información que nos están dando. La primera dice la referencia. Acá tenemos un banco, dónde está la casa de Rafael, dónde está la casa de Gabriela, dónde está la librería, la biblioteca, el depósito de basura y la galería de artes. Ok. Recordemos que en este caso las variables pues nos indican la X de este lado, ¿sí? Como ya hemos visto, la Y en este lado. Entonces, el primer punto que tenemos que identificar dice cuáles son las coordenadas de la casa de Rafael. Entonces, acá tenemos la casa de Rafael. Entonces vemos de que está en Y en 5 y en X está en 4. Entonces podremos decir que la intersección o las coordenadas en donde está la casa de Rafael en X tiene un valor de 4 y en Y tiene un valor de 5. Ahora vamos a terminar las coordenadas de la casa de Gabriela. La casa de Gabriela pues está acá, ¿sí? Entonces vamos a ver las coordenadas en X tiene 3 y en Y tiene 1. Entonces si hacemos las paralelas podemos decir que X es igual a 3 y Y es igual a 1. Ya resolvimos la primera incógnita. La segunda dice, si el cuadriculado indica las calles y él camina, en ese caso Rafael camina siguiéndolos para ir a la casa de Gabriela, la pregunta que nos hacen es ¿cuántas cuadras debe caminar? Entonces nosotros empezamos a determinarlas. Tenemos 1, 2, 3 y 4, pero está acá en el punto 5. Entonces tendría que caminar 5 cuadras. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestra respuesta sería, según las coordenadas, Rafael necesita caminar 5 cuadras o 5 calles para llegar a la casa de Gabriela. Luego dice, a Gabriela se le olvidó ubicar el correo
A Gabriela se le olvidó ubicar el correo y el supermercado en el plano cartesiano. Está en los siguientes lugares. Entonces, acá Gabriela no dibujó en dónde estaba el supermercado, pero sí nos da las coordenadas. ¿Sí? Y tampoco ubicó dónde está el correo. Y nos da las coordenadas. Ya sabemos que la primera es X y la segunda es Y. Entonces, para determinar en dónde era la ubicación de la gráfica del supermercado, podemos decir que estaba X4, acá tenemos X4, ¿sí? Y Y1. Entonces podemos decir que el supermercado está en esta intersección. Luego nos vamos al correo. En X es 1, en este caso X, y en Y es 4. En este punto se le olvidó a Gabriela dibujar el correo, ¿sí? Le vamos a poner una referencia acá, una C, que era el correo. Luego dice, ¿quién está más cerca del supermercado? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, para determinarlo, ya sabemos que Rafael necesita 5 cuadras para llegar a la casa de Gabriela. Y el supermercado, al sacar las coordenadas, acá tenemos el supermercado. Para sacar las coordenadas, pues ya sabemos que Gabriela nos las dio, es 4 y 1. Entonces podríamos contestar, ¿cómo lo sabemos? Según las coordenadas de la casa de Gabriela, ¿sí? Entonces, ¿quién está más cerca del supermercado? Pues ya sabemos, acá está la casa de Gabriela, acá está la casa de Rafael y el supermercado lo tenemos acá. Pues básicamente nuestra respuesta sería Gabriela es quien está más cerca del supermercado. Bueno, jóvenes, espero les sirva de mucho este video para poder explicar el tema que quedó pendiente en nuestra última sesión. Solo les recuerdo y les agradecería de que puedan realizar las tareas. Recuérdense que ya están en Teams y cualquier duda o comentario les agradecería me lo hagan llegar.